Este precioso urbano amarillo es el Renault Twingo de primera generación de Luis, cuyos coches ya son famosos en el canal de Diario Motor. Y este es el prototipo del Renault Twingo de cuarta generación. Os vamos a enseñar con todo lujo de detalles cómo es este Twingo de primera generación y os vamos a enseñar cómo va a ser el futuro de este icono. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Tras el lanzamiento de los nuevos Renault 5 y Renault 4, la marca francesa vuelve a sacar pecho de su historia, devolviendo al presente el espíritu de sus coches más icónicos. Aunque más de 3 décadas separan ambos coches, no podéis negar que sus lazos de familia son evidentes. Este vídeo es un homenaje al Renault Twingo. Es una mirada a su pasado y a su historia, pero también una mirada a su futuro. Un futuro en el que la magia de lo sencillo debe seguir intacta. Aunque ahora hablamos constantemente de marcas low cost y de la invasión de los coches chinos baratos, Europa siempre supo crear coches baratos cargados de personalidad, diseño ingenioso e innovaciones. Coches revolucionarios e icónicos como el Mini, el Citroën 2 caballos o el Renault 4 nacieron como fruto de la necesidad, del ahorro y de la racionalización. Sin embargo, a principios de los años 90 ya no había penurias y el mundo miraba hacia adelante en una espiral de optimismo tecnológico y bonanza económica. Y en estos tiempos optimistas, Renault fue salvada de su delicada situación económica por el Twingo, un coche verdaderamente revolucionario. El proyecto de un coche de acceso verdaderamente básico por debajo del Renault 4 llevaba gestándose desde finales de los años 70, e incluso un Renault 2 estuvo a punto de llegar al mercado en 1980. El reto era fundamentalmente económico. Hacer rentable un coche tan pequeño era una verdadera proeza, y requirió que Renault aplicase mucho pensamiento lateral, muchas soluciones de ahorro de coste y que a pesar de todo el coche siguiese siendo atractivo. Fue Patrick Lequemant el que acabó firmando el diseño del Twingo, un diseño que convirtió al Twingo en un verdadero icono de su tiempo. La versión de producción se presentó en el Salón de París de 1992 y era sencillo, básico y barato, pero era un coche muy innovador. Aplicó al segmento de los coches urbanos la filosofía y modularidad de monovolúmenes como el Renault Espace, en los que Renault fue pionera, y también soluciones de reducción de costes imbuidas en el ADN de iconos de la marca como el 4 latas. El Twingo de primera generación es un coche muy pequeñito, mide solamente 3,43 metros de largo y se ofreció exclusivamente en una carrocería de 3 puertas. Y como estáis viendo, es el coche más simpático del planeta. No me digáis que esta no es una de las caras más simpáticas de cualquier coche que hayáis visto. El frontal de este Twingo es absolutamente icónico. Nació con unas ópticas que estaban partidas, que tenían por una parte el faro y por la parte inferior el intermitente. Pero a partir del lavado de cara del año 98 se juntaron en una sola unidad, al igual que los paragolpes, que pasaron a estar pintados del color de la carrocería. De este frontal lo que destaca es lo corto que es. El capó es muy cortito, el voladizo delantero es casi inexistente y hay detalles icónicos como estas 3 ranuras, que no son más que la toma de aire para el sistema de climatización del coche. Más ahorro de costes, en vez de 2 limpiaparabrisas tenemos un único limpiaparabrisas con doble brazo. Es más barato y limpia igual de bien la superficie acristalada. En esta vista lateral se ve lo cortito que es el Renault Twingo de primera generación, 3,43 metros y 2,34 metros de distancia entre ejes, con unos voladizos muy cortitos. Y esto no es casual, es para aprovechar al máximo, para maximizar el espacio interior para los pasajeros y la carga. Hay varias cosas que me llaman también la atención de este perfil lateral y que os quiero contar. La primera es el tamaño de estas ventanillas y la enorme superficie acristalada que tenemos en este Twingo. Esto no solo hace que el interior se sienta más diáfano, sino que tenemos una visibilidad excelente. Y también quiero hablaros de esto. Esto se ha convertido en uno de los detalles de diseño más icónicos del Renault Twingo, pero es fruto de la racionalización extrema de costes. Es una solución muy parecida a la que teníamos en el Fiat Panda de primera generación. Un simple hueco en la chapa es mucho más barato que un tirador o un asa. Tenemos un pulsador súper sencillo y ya está, es mucho más barato así.
Todos los Renault Twingo nacieron con llantas inicialmente de 13 pulgadas, aunque los modelos que equipaban el motor de 75 caballos, que no es el caso de esta unidad, ya crecieron hasta las 14 pulgadas. Pero en esta unidad tenemos unas llantas de aftermarket y posiblemente son el detalle más encantador de todo este coche. Son unas Renault Urs y como podéis ver son ositos de peluche. Tienen 14 pulgadas, llevan neumáticos muy finitos y creo que son el complemento perfecto para un coche como este. Me flipan. Un detalle muy curioso del Twingo de primera generación es que la antena no estaba en el techo, sino montada en el espejo retrovisor. Y esto era así por una simple razón de coste. Había que instalar menos cableado. Eso sí, les poníamos bastante fáciles las cosas a los amigos de lo ajeno. Un elemento opcional que tuvieron todos los Twingo de primera generación era este techo de lona de accionamiento manual. Como podéis ver es enorme y cuando lo retiramos todo el habitáculo queda al aire, casi como si fuera un pequeño descapotable. Os lo enseñaremos con más detalle cuando pasemos al interior. De la parte trasera de este Twingo de primera generación quiero hablaros de varios detalles. El primero es que esta zaga es prácticamente vertical, está prácticamente cortada a cuchillo y esto se debe a que este coche busca el máximo aprovechamiento del espacio interior. Tenemos una luneta que es enorme, tenemos unos pilotos muy característicos. En esta unidad ya tenemos por supuesto paragolpes del color de la carrocería como teníamos en la parte delantera, no un simple paragolpes de plástico negro como teníamos en los fase 1, pero tenemos el mismo logotipo de todos los Twingo. Y como podéis ver, este logotipo es una pegatina, no es un emblema metálico. De nuevo, ahorro de costes. El Twingo de cuarta generación crece hasta los 3,75 metros de largo y se construyó sobre la plataforma Ampere Small del grupo Renault para vehículos 100% eléctricos. Como podéis ver, ahora mismo tiene 5 puertas y esta unidad no es de producción, sino el prototipo que se presentó en el Salón de París y el prototipo cuyo interior se descubrió en el Salón de Bruselas. La versión de calle llegará en 2026 y se parecerá bastante a esto que estáis viendo. En su frontal también tenemos unos voladizos muy cortos, como en el original, y tenemos estos faros que son claramente un guiño al primer Twingo. Son una auténtica chulada y como podéis ver tienen una firma luminosa muy característica. Tenemos también estas 3 tomas de climatización. En el Twingo original eran de climatización. Aquí son un simple guiño estético. Más cosas de este prototipo. Tenemos un emblema de Renault que es una pantalla, una pequeña pantalla en la que se muestran todo tipo de animaciones. Ahora, por ejemplo, había el logotipo de Renault flotando en el agua. Dudo que esto llegue al vehículo de producción, pero es un detalle bastante chulo. Y además tenemos aquí varias molduras y detalles que nos recuerdan un poco al clásico de la marca. En el perfil lateral vemos que este coche tiene realmente 3,75 metros de largo, pero lo llamativo es que la distancia entre ejes es enorme. De hecho, los voladizos son muy cortos, tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Hay varias cosas de las que me gustaría hablaros en esta vista lateral. En primer lugar tenemos estas llantas. Nos recuerdan bastante a los tapacubos del Twingo de primera generación, aunque aquí tenemos unas llantas que son de 18 pulgadas. En el prototipo son de 18 pulgadas, pero en la versión de producción probablemente sean algo más pequeñas, lógicamente. Tenemos una superficie acristalada considerable y tenemos además la clásica cerradura, el clásico tirador que tenemos en los Twingo de primera generación. Pero como este es un coche de 5 puertas, tenemos también tiradores en las puertas traseras que están ocultos bajo este montante. En la parte trasera del Renault Twingo prototipo también tenemos muchos guiños al icono de la marca. Fijaos en primer lugar en estos pilotos traseros que ahora mismo están en modo demo, pero que es un claro guiño a los pilotos del Twingo de primera generación, por supuesto llevados al futuro. Tenemos también esta ventanilla trasera con esta forma tan característica y este portón cuyas formas también recuerdan
al clásico de la marca, aunque lógicamente llevados al futuro. Tenemos también un emblema que es completamente nuevo, no se parece en nada al original, con una tipografía mucho más moderna y con guiños futuristas, porque al final este Twingo no es un coche retro, es una reinterpretación de un icono en clave futurista, con su propia personalidad. Por cierto, aprovecho para contaros qué significa Twingo. Y la realidad es que no significa absolutamente nada, es una palabra inventada. Es la combinación de twist, swing y tango. 3 bailes que al final combinados dan como resultado el Twingo. Podría decirse que fue Renault en los años 80 la que inventó el concepto de monovolumen moderno, con el Espace. Y al final lo que hizo fue aplicar ese concepto a un coche urbano. Y así nació el Twingo, que en verdad podríamos considerarlo el primer monovolumen urbano, con una modularidad y una cantidad de espacio apabullantes para ser un coche tan pequeño. Aunque este coche nació inicialmente bastante espartano y realmente muy low cost, con el paso de los años fue ganando empaque, fue ganando equipamiento y fue ganando elementos que al final lo modernizaron de forma notable. No obstante, aunque esta unidad es del año 99 y está bastante equipada, se siguen viendo esos mimbres low cost con los que el Twingo nació. Tenemos, por ejemplo, chapa vista en las puertas, con un simple inserto de plástico en la parte interior. Tenemos un salpicadero de una sola pieza, y aunque aquí ya tenemos airbag para el conductor y airbag para el acompañante, inicialmente teníamos simples huecos, no había tampoco una guantera, había un extra que era una bolsa que hacía las veces de guantera. Pero este coche siempre fue un coche muy simpático, siempre fue un coche desenfadado y un coche muy colorido. Como podéis ver, tenemos el mando de los warnings, que parece una pelota de ping-pong o cierto Pokémon, y tenemos también mandos de colores por todas partes. Es un coche realmente muy simpático. La instrumentación de este Renault Twingo es bastante peculiar. Delante nuestro tenemos un simple panel, como podéis ver, con testigos, y la verdadera instrumentación está en posición central. Ofrece poca información, pero la información es relevante para el viaje. Velocímetro, nivel de combustible y parciales, hora y número de kilómetros totales. Y podrías pensar que su posición es porque así se abarataba la producción de las versiones con volante a la derecha. Pero la realidad es que no, porque este coche nunca se vendió con volante a la derecha. Los asientos de este Twingo son sorprendentemente grandes y sorprendentemente cómodos, especialmente si hablamos de un coche diseñado a principios de los años 90. Y para ahorrar costes, como siempre en el Renault Twingo, se fabricaban de una manera bastante curiosa. La tela, esta tapicería, se colocaba sobre un molde y sobre ese molde se inyectaba la espuma que quedaba unida indeleblemente a la tapicería. No os hacéis a la idea de lo fácil que es entrar a las plazas traseras de este Renault Twingo. El asiento delantero se desplaza hacia adelante y nos deja un hueco enorme para pasar a estas 2 plazas traseras, porque el Twingo es un 4 plazas estricto. Pero lo importante de estas plazas traseras no es que sean muy diáfanas o no es que tengamos el mismo espacio para las rodillas que tendríamos en un Renault 25, es su modularidad. Y es que este coche, como os decía, es un monovolumen urbano. Fijaos, este asiento se desplaza hacia adelante y hacia atrás nada menos que 17 centímetros. Esto nos permite ganar espacio para la carga y convertir al coche en una cama, algo que os enseñaré un poquito más adelante. Además, estos 2 asientos tienen respaldos reclinables en 3 posiciones. El Twingo siempre fue un coche muy práctico y eso se ve en su maletero. Un maletero que tiene 161 litros en esta configuración, con una boca de carga muy ancha y a una altura del suelo muy razonable. Pero la magia está en la modularidad de este coche. Y ahora mismo en esta posición sí, tenemos 161 litros, pero desde aquí detrás podemos empujar la fila trasera de asientos hacia adelante. Y ahora tenemos un maletero de 261 litros, un maletero ya muy razonable. Convertir el Twingo en una cama matrimonial es muy sencillo. En primer lugar, se adelanta la fila trasera de asientos y se abaten sus 2 respaldos.
Después se adelantan los asientos delanteros, se les quita el reposacabezas y se inclinan sus respaldos hacia atrás. Alguien como yo, con mi 1,83 m, se puede estirar al completo. Una auténtica maravilla. Ideal para echarse una siesta, para convertirlo en una furgoneta camper o para fomentar la natalidad. Este es el interior del Twingo prototipo de cuarta generación. Y aunque es un prototipo y obviamente tiene detalles de diseño bastante locos que no van a llegar al vehículo de producción, sí tenemos detalles pintados del color de la carrocería y tenemos materiales reciclados, guiños a la sostenibilidad y detalles tan curiosos como que, por ejemplo, la rueda de ajuste del respaldo de estos asientos está inspirada en un monopatín. Tenemos muchos colores, tenemos detalles muy desenfadados, tenemos este botón tan grande para los warnings y tenemos unos aireadores muy chulos. Tenemos también una instrumentación digital y tenemos una pantalla de grandes dimensiones en la consola central. Detalles que evidentemente van a llegar al vehículo de producción. Y aunque este es un vehículo, lógicamente, que se va a tener que ajustar a lo que son los vehículos de producción, no es tan espartano ni mucho menos como lo era el Twingo de primera generación. No vamos a tener paneles de chapa vista, evidentemente vamos a tener un coche con un empaque tecnológico y con una calidad muy superior. Pero fijaos también en estos asientos tan bonitos, con esta tapicería tan noventera y con esos guiños al clásico que tanto nos gustan. En cuanto al asiento trasero del prototipo, también hablamos de un coche de 4 puertas con buena modularidad. El asiento se desplaza longitudinalmente y el respaldo es abatible hacia adelante en 2 secciones, permitiendo ganar más espacio para la carga. Habrá que ver, eso sí, si el de producción también se puede transformar en una cama. El motor que tenemos en este Twingo de primera generación es el D7F, un motor de 1,2 litros, un gasolina atmosférico de 8 válvulas y 60 caballos de potencia. Ya es un motor de inyección multipunto y es el reemplazo del motor de 1,2 litros y 55 caballos con el que nació este coche. Un motor Sierra cuyos orígenes se podían trazar al siglo XX, pero a los años 50 del siglo XX. Su diseño cigüeñal y su diseño de pistones se podía encontrar ya en un Renault 8. Imagínate. Este es un motor muy sencillo, un atmosférico con inyección multipunto, que pasa su potencia al eje delantero mediante un cambio manual de 5 relaciones. Ni siquiera este fue el motor más potente del primer Twingo, cuyas mecánicas estaban pensadas con la eficiencia y la sencillez en mente. Llegaron a los 75 caballos como máximo en los 1.2 de 16 válvulas. De hecho, al contrario que sus generaciones sucesivas, el Twingo de primera generación nunca tuvo versiones deportivas. Este motor tenía un consumo medio de 6 litros a los 100 y sus prestaciones eran bastante modestas. El 0 a 100 demoraba 13,4 segundos y su velocidad punta era de 155 km/h. Como os decía, el Twingo del futuro es un coche 100% eléctrico. Al compartir plataforma con Renault 4 y Renault 5 tendrá baterías de capacidad pequeña o mediana. Por el momento son todo especulaciones, pero hablaríamos de unos 50 kWh de capacidad en sus versiones tope de gama, con potencias de hasta 150 caballos. Las versiones básicas no llegarían a los 100 caballos y tendrán baterías de menor capacidad. La versión de acceso, cuyo precio objetivo es de 20.000 euros antes de ayudas, tendría una autonomía de en torno a 300 km. Por el momento, todos estos datos son puras especulaciones, fundadas en los actuales utilitarios eléctricos de la marca, pero especulaciones. Lo primero que me llama la atención cuando me pongo al volante de este Twingo de primera generación es su posición de pilotaje. Es bastante alta, voy con las rodillas bastante flexionadas y en el fondo es muy parecida a la de un crossover. Es al final muy útil, sobre todo en un coche fundamentalmente urbano. Y lo que también es muy útil en un coche urbano es la visibilidad. Y este coche tiene una visibilidad excelente. Es simplemente sensacional. Las ventanillas son enormes, me transmiten mucha confianza, mucha seguridad y veo perfectamente todo lo que me rodea. Pero si tuviera que usar un único adjetivo para definir el pilotaje de este coche, la experiencia de conducción sería sencilla.
Este es un coche muy sencillo de llevar. Es la primera vez en mi vida que me pongo al volante de primera generación. Pero lo cierto es que siento como si hubiese convivido con el coche durante ya años y años. Tenemos un cambio con un tacto muy cómodo, blandito, poco preciso, pero que en un coche urbano la verdad es que es más que satisfactorio. Tenemos dirección asistida, muy blandita, muy cómoda en ciudad, aunque es cierto que este coche nació sin dirección asistida. Y ojo, este fue el primer coche de Europa en tener dirección asistida eléctrica. Tenemos también una suspensión que combina muy bien el filtrado con el paso por curva, aunque sobre esto hay que decir que gran parte del mérito lo tiene un peso de solamente 820 kilos. Y ese peso también es el que permite que este coche tenga un dinamismo bastante sorprendente. De acuerdo, no es un coche deportivo, pero es un coche que transmite bastante. Es un coche que nos dice con precisión lo que ocurre bajo las ruedas. Sí, la dirección es muy desmultiplicada y al final tenemos un motor de 60 caballos atmosférico al que le cuestan un poquito los repechos, especialmente en un día como hoy con 37 grados y el aire acondicionado echando horas extra. Pero este es un coche también con suficientes elementos de seguridad activa. Tenemos ABS, algo que no era tan común en coches de finales de los años 90, y un tren de rodaje que con el tiempo se fue reforzando y se fue haciendo más efectivo. Este coche tiene 60 caballos, pero los Twingo de 75 caballos ya tenían unas prestaciones más que interesantes. En definitiva, este es un coche clásico, o un youngtimer si me lo permitís, absolutamente ideal y con un encanto espectacular. Por desgracia no hemos podido probar el nuevo Twingo y no podremos hacerlo hasta dentro de unos meses en el escenario más optimista, pero lo que conocemos de sus hermanos de gama nos ha gustado y mucho. Tanto R4 como R5 tienen un tacto muy dinámico, especialmente este último. El centro de gravedad del eléctrico, pegado al suelo, y su peso están por debajo de los 1500 kilos. El Twingo más pequeño podría bajar de los 1400 kilos en su versión de acceso. En un coche eléctrico hablamos de un peso pluma, comparable al de un coche compacto convencional. Tras los Twingo de primera generación llegó un Twingo de segunda generación en 2007. Creció hasta los 3,60 metros, también se vendió con volante a la derecha y mantuvo su formato de 3 puertas. Seguía siendo un coche simpático y urbano, pero perdió las innovaciones radicales de su predecesor. Era un coche mucho más normal. La nota de color la ponían sus versiones RS y Gordini, con motores de hasta 133 caballos. La tercera generación del Twingo fue un desarrollo conjunto con Smart y Mercedes y llegó en 2014. Era un coche de 5 puertas y motor trasero, compartiendo arquitectura con el Smart 4x4 de la marca alemana. Medía 3,59 metros de largo y fue el primero en tener versiones eléctricas, que fueron por cierto las últimas a la venta en 2024, cuando esta generación dejó de fabricarse. Sea un coche urbano diseñado a principios de los años 90 o un moderno coche eléctrico del futuro, el Twingo es un coche lleno de encanto. Y ese encanto está basado fundamentalmente en la simplicidad y en la sencillez. Una sencillez que no va reñida con el diseño y que no va reñida con una modularidad interior propia de un auténtico monovolumen. Es un coche absolutamente simpático y encantador. Y tengo que decirte una cosa, si ves un Renault Twingo y no sonríes, probablemente estás muerto por dentro. Espero que este vídeo os haya servido para conocer la historia del Twingo de primera generación y cómo se va a transformar en un eléctrico del futuro. Un coche que, aun siendo muy moderno, sigue cargado de detalles inspirados en el Twingo de primera generación y sigue teniendo muchísimo encanto. De hecho, estamos deseando ya conocer la versión de producción de este coche. Por último, queremos agradecer, como siempre, a nuestro amigo Luis la cesión de este precioso Twingo para la realización de esta prueba y a Renault la cesión del Twingo prototipo de cuarta generación para este vídeo. Nos vemos en otra. Hasta pronto.